Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia. Y efectivamente, Alberto Núñez Feijóo se ha bajado los pantalones pero hasta abajo frente a Irene Montero. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Bueno, voy a explicaroslo ahora, aunque creo que este vídeo quizá no va a ser un vídeo que guste demasiado, porque voy a hablar del tema de la violencia de género y creo que en mi opinión, pues bueno, en general no es muy bien tolerada, pero bueno, yo voy a decir lo que pienso como hago absolutamente siempre. Bien, pues Irene Montero obviamente se ha puesto en contra del número 2 de Vox, que ha dicho, os pongo luego las declaraciones, que no existen las violencias ni... Bien, efectivamente, esto comenzó con que el número 2 de Vox en la Comunidad Valenciana dijo que no existían la violencia de género ni la violencia machista. Vamos a escucharle lo primero, porque esto es el origen de toda esta controversia y de la bajada de pantalones de Alberto Núñez Feijóo, y después de escucharle vamos a comentarlo todo. Venga, vamos a escucharle. La violencia de género no existe, la violencia machista no existe. Vamos a acabar con esos test, esas pruebas de género que están obligando a realizar a los funcionarios y a los trabajadores también en algunas empresas. Bueno, ya lo habéis oído. Dice que no existen la violencia de género y la violencia machista. Frente a esto, obviamente, pues han salido todos a decir que sí existe y que esto es reaccionario, negacionista, fascista. Bueno, Irene Montero en concreto dice que le ponen la alfombra roja al negacionismo y pretenden luego lavarse las manos. No es violencia intrafamiliar, es violencia machista. El feminismo es más necesario que nunca. Y Alberto Núñez Feijóo lo que dice es que la violencia de género existe y cada asesinato de una mujer nos conmociona como sociedad. Desde el Partido Popular no daremos ni un paso atrás en la lucha contra esta lacra. No vamos a renunciar a nuestros principios, cueste lo que cueste. También Borja Semper salió a decir exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Pues que es una bajada de pantalones en toda regla. Lo primero que tenemos que pensar es que detrás de lo que dicen los políticos siempre hay una cuestión de ideología, de enfrentamiento social y dinero. Sobre todo dinero. Hoy mismo lo ha dicho Irene Montero en unas declaraciones, que lo que hay detrás son 500 millones de euros que le han dado. Entonces, sabiendo esto, vamos a partir de la base de que nada se hace por los políticos por nuestro bien. Esto no lo olvidéis jamás. Y tampoco olvidemos que al final Alberto Núñez Feijóo está dentro del mismo esquema en el cual está el Partido Socialista y se aproxima también bastante a Podemos. Solo tenemos que recordar que Alberto Núñez Feijóo quiso imponer la medicación obligatoria forzosa en Galicia a través de la Ley de Salud, forzando la libertad, la voluntad, la ley y la Constitución para medicar a todo el mundo por la fuerza. El Tribunal Constitucional le paró los pies y al final esto no se hizo. Pero eso nos hace ver quién es Alberto Núñez Feijóo, un liberticida autócrata. No os olvidéis a la hora de votar. Y bien, a la hora de saber si existe o no la violencia de género, intrafamiliar, machista, tenemos que recordar qué es género. Porque claro, al final nos están hablando constantemente de violencia de género. Uno de los problemas, digo yo, que me parece a mí en general de la sociedad, es que no reflexiona y no piensa. Le hablan de algo y no se para a pensar. Nadie se para a reflexionar. Si miramos en la RAE qué es género, creo que es importante, porque si hablamos de violencia de género, violencia creo que todos sabemos lo que es, más o menos, pero género es un constructo nuevo, ideológico, que realmente, pues bueno, no sabemos, yo por lo menos, exactamente lo que quiere significar, aunque más o menos nos han cambiado el concepto. El género, según la RAE, es un conjunto de seres que tienen una o varias características comunes. Por ejemplo, género humano. Eso es género como primera acepción. Por tanto, violencia de género existe, es la que ejercen unos humanos contra otros humanos. Es bastante claro. Por tanto, yo estoy de acuerdo, existe la violencia de género. Es aquella que ejercen unos humanos contra otros humanos. Y por tanto, hay que luchar contra este tipo de violencia. También contra la violencia que se ejerce contra los animales, también, No digo yo que no, porque yo, por ejemplo, tengo 2 perritos y me parece muy mal ejercer violencia contra los animales. Pero la violencia de género, obviamente, contra el género humano, hay que luchar contra ella. Partiendo de esto, luego entraríamos en si existe la violencia de género según
la acepción 3 de la RAE, que significa género, según ella, que es un grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. Dicho esto así, bueno, lo que se quiere decir, entiendo, es la violencia que se ejerce por el hombre contra la mujer. Bueno, vendría incardinado en violencia machista, ¿no? Que es lo que se llama. Y se dice también que esto, por ejemplo, por Vox, es violencia intrafamiliar. Creo que aquí sí que hay una especie de confusión, y esto sí que lo digo. A ver, vamos a empezar por la base. Intrafamiliar es dentro de la familia, pero claro, puede haber una violencia de un hombre frente a una mujer que no está en su familia, por lo tanto esto no sería intrafamiliar. No podemos tampoco confundir ambas cosas, porque intrafamiliar está muy bien si estás en la familia, pero no es intrafamiliar si viene una persona y coge a una chica que no la conoce de nada y ejerce contra ella determinado tipo de violencia. Ahí ya estaríamos en otro punto. Pero ahora la cuestión es, ¿existe o no existe la violencia machista? Sí, claro que existe, hombre, obviamente existir existe. Para mí, la violencia de género, no, porque me parece que es un constructo ideológico absurdo y que simplemente tiene una finalidad económica e ideológica. Ahora, violencia machista de un hombre contra una mujer por el hecho de ser mujer puede existir, pero ¿cuál es el problema? Que la inmensa mayoría de los casos, que así se la llama en España, no son violencia machista. ¿Por qué? Porque pretenden que cualquier tipo de violencia de un hombre frente a una mujer ya sea violencia machista. Que esto supondría que se ejerce la violencia por el mero hecho de que es mujer. Y esto no es verdad, no es cierto. En la mayoría de los casos no es así. Si hay un problema de un divorcio, vamos a imaginarlo, en el cual pues la mujer fuerza mucho, imaginaos, ¿no? La situación, con razón o sin razón, el hombre se enfada muchísimo, está enfadísimo. Yo digo porque yo he vivido muchísimas, como letrado, situaciones muy complejas en las cuales al final esto ha derivado, yo os voy a contar luego alguna, ha derivado en temas de biogénero. Bien. Entonces el hombre, digamos que en un momento dado, explota y pues hace violencia verbal, ejerce violencia verbal frente a esa mujer o incluso violencia física. Pero porque está enfadado, pero por cuestiones económicas o cuestiones de las custodias de los hijos, por ejemplo. Esto se califica directamente de violencia de género, pero no es así, esto es mentira, esto es falso, esto es porque él no quiere que ella se quede con la custodia, se quede con la vivienda, las situaciones pues referentes al dinero, pero no tiene nada que ver con que sea mujer. O sea, es decir, si él tiene un problema con otro tío, podría reaccionar exactamente igual. Entonces nos están engañando, no todos los problemas de violencia de un hombre frente a una mujer son violencia machista, para nada, esto es mentira, es falso y no se quiere ir a la raíz del problema porque no se quiere solucionar. Ir a la raíz del problema significaría analizar caso por caso y ver por qué se ha producido. Si es una cuestión cultural, si es una cuestión económica, si es una cuestión de mero enfado por el motivo que sea, o si es una cuestión de machismo, es decir, yo te agredo porque eres mía, que puede ser, que eso puede ocurrir, más en otras culturas que la nuestra, y ya en España creo que de eso hay muy poco, pero realmente eso puede ocurrir, pero habría que ir a cada caso concreto para, de ese modo, analizarlo. Y analizándolo es como se podría solucionar mucho de esto que está ocurriendo. Pero no interesa, no se quiere. ¿Por qué? Pues ya se dice, porque hay muchísimos millones de euros detrás, porque hay muchísimos chiringuitos subvencionados detrás, porque esto es un negocio inmenso que se pretende que siga funcionando, porque muchísimas decenas de miles de personas están viviendo de esto, y como se pretende que esto siga siendo el negocio, el macronegocio de las subvenciones, de los chiringuitos, de las asociaciones y todo alimentado por una ideología que busca el enfrentamiento social, pues se quiere que esto jamás desaparezca. Por tanto, esto pues lo que hacen simplemente es alimentarlo y evitar solucionarlo. Eso es lo que hacen las personas como Irene Montero, viven de ello, viven de eso, por tanto no van a querer que eso desaparezca. Esto es de cajón, ¿no? Esto es algo clarísimo. Por eso, y concluyendo el tema, en mi opinión, lo de violencia de género es un constructo ideológico que simplemente tiene la finalidad de crear división social, de crear enfrentamiento social y de alimentar chiringuitos, asociaciones y subvenciones. Nada más, no tiene ningún otro sentido. La violencia machista sí puede existir, pero la mayoría de los casos no son machistas. Cuando hay violencia frente a una mujer,
Y la violencia intrafamiliar también existe y sería la que existe dentro de un núcleo familiar, no si está esa violencia fuera del núcleo familiar. Por tanto, no hay que confundir. Se pretende confundir todo, se pretende entrar en discusiones terminológicas para, bueno, despistarnos, seguir manejando nuestro dinero y seguir alimentando algo que no nos beneficia en absoluto como sociedad, porque tanto hombres como mujeres creo que estamos unidos en esto y nadie quiere que haya violencia de género, es decir, violencia dentro del género humano. No queremos que haya violencia ni de hombres a hombres, ni de hombres a mujeres, ni de mujeres a hombres, ni nada de nada. Como detalle tengo que decir que se dejaron de contar los hombres muertos, que también los hay, a manos de sus mujeres hace ya 4 años. Se dejó de contar, solamente se cuentan las mujeres muertas a manos de los hombres por el Ministerio de Igualdad. ¿Ese qué es de igualdad? Pues ya se dejaron de contar porque así se decidió y ya no hay cifras oficiales, porque no se quieren contar. A ver, hay menos, por supuesto, pero los hay. Yo algún año he hecho vídeos y bueno, vienen a ser 10, 12, 14, son menos, pero sí que también ocurre eso ocurre, hay casos, hay evidentemente casos, pero no se cuentan porque no interesa contarlos, simplemente porque no es negocio para los políticos, no es negocio. Bueno, como veis, espero que os haya gustado el vídeo, pasaos por Telegram, un fuerte abrazo, suscribiros con campanita, uniros al canal si queréis apoyarme, que es importante, porque a mí el apoyo, pues bueno, me viene bien. Un fuerte abrazo y nos vemos en siguientes vídeos.